No tenemos ni 2 peniques. Hola amigos del metal, soy Virgoz y esto es Team HD. Ser bienvenidos al episodio número 5 de Assassin's Creed Syndicate. En el episodio anterior dije que iba a farmear todos los cofres de Whitechapel, que ya lo he hecho, y de Lambeth, para tener un poquito más de oro, porque es que de dinero, porque es que si no esto es insostenible. Y digamos que de Lambeth me quedan todos menos este, que creo que se consigue haciendo la misión, haciendo una misión. Así que nada, nos queda, he conquistado todo el distrito de Lambeth y nos quedaría lo que viene a ser la pelea de bandas final y enfrentarnos a Cletus Strain. Pues nada, sin más dilación, vamos allá. En cuanto a los puntos de habilidades, simplemente he subido un poquito de nivel y he mejorado a Jacob, lo que viene a ser críticos en combate, tener más combo, que no me corten el combo cuando pegan, un poquito más de vida, homicida, que eso es que haces racha de asesinatos automáticamente. Y con Eevee, por lo contrario, le he subido todo lo que viene a ser parte del sigilo que me dejó, que me permitían. Así que nada, voy a darle otro puntito en la vida. Y ya que me sobra un punto... nada. Mm, nada. Pasando. A Eevee le he mejorado, como veis, todo exactamente lo mismo. Pero tirando por la rama de sigilo, nada nuevo. Creo que le puse esto y esto, primer golpe, y creo que no me podía poner nada más, así que le mejoré un puntito en esto de los contraataques, exacto. Es que estaba muy cheta, o sea, te deja como más espacio para pulsar el círculo para hacer un contraataque. Pues nada, en cuanto a las mejoras de banda, todavía no he subido nada. O sea, lo que me he centrado es en terminar de subir esto, que costaba 10.000, para que todas las mejoras de banda sean más baratas. Y ahora lo que me estoy dedicando a hacer es subir esto. Cuando tenga esto... O sea, 12.000 y 16.000, 28.000 de... 28.000 de dinero necesito. Cuando lo consiga, pues ya el dinero va a salir de debajo de las piedras y ya podré comprar todas las demás mejoras y tal. El dinero se coge aquí en el tren, aquí dentro. Pero bueno, en la caja fuerte. Pero como lo acabo de coger, eh, exacto, el cofre de ingresos está vacío. Pues nada, vamos a por... Esta es nuestra super guarida, que es un tren móvil. Y vamos a por la guerra de bandas, a matar al líder de Lambeth. Y ya quedaría el barrio terminado de conquistar. Le he puesto el color verde porque es que se parece un huevo, tío. Aparte de que es el color de los Rooks, el verde. Se parece un huevo ahí con ese toque lila en el gorro. Se parece un huevo al sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, solo le falta pintarse la cara. Anda, 2 templarios. Pues nada. También me he puesto el cinturón del ladrón de nivel 4, pero sin mejorarlo ni nada. O sea, tal y como viene. De momento es que no voy a gastar dinero. Onda, conseguir objetos. A veces te da dinero. ¿Ves? Me dio 500. Simplemente quiero mejorar lo de los ingresos a tope antes de comprarme otra cosa. Y aguantar hasta ese momento. Y cuando tenga eso gastado, ya simplemente todo lo demás con el tiempo se comprará solo. Bueno, cuando vea un atraco al tren o lo de Ned.
lo de nuestro socio Ned. Cuando vea un atraca del tren o algo así, pues, o un robo de mercancías, pues podemos hacerlo y sacar un poquito de dinerillo. De esto no se saca mucho dinero, del robo de mercancías. Pero bueno, lo voy a hacer para enseñaros cómo es. Es simplemente matar a estos dos. Coges el carro y corres como un cerdo a entregarlo. Siempre intentando que no te suban a tu techo. Bueno, pues ahora se ponen en plan tontis. Las peleas son una pasada, porque tú en cualquier momento puedes subir y matarlos. O simplemente puedes saltar a su carruaje y asesinarlos y volver a saltar al tuyo. Incluso después puedes llevar a un Rook contigo y que vaya conduciendo él solo hasta el destino, mientras tú te matas a todos. Están bastante guay el sistema de conducción. Como si fuera una película de estas americanas de las buenas. Pues nada, entregado. Simplemente lo entregamos y nos sube reputación con Ned. Que ya he subido 2 niveles porque hice bastantes para sacar orito. Mientras me encontraba los cofres, pues hacía esto. Pero bueno, es todo el rato lo mismo. Saquear tren, saquear barcos, saquear... Eso. Es simplemente obtención de oro. Y además te va subiendo reputación con él y te da cosas. Las dos cosas que nos dio son materiales de fabricación para armaduras futuras. A ver. Vamos ya... Vamos a la guerra de bandas. Que quiero terminar de conquistar Lambeth. Y ya nos vamos a hacer la misión principal. O quizás hablemos con los socios que podamos antes. Mejor vamos a hacer todas las misiones de Lambeth y luego ya cambiaremos de zona. Vamos por pasos. Whitechapel está sin conquistar. Whitechapel está conquistada, perdón. ¿Cómo se llama? La del medio. Joder. Southwark. No sé por qué lo llamé Whitechapel. Que también es la siguiente zona donde tendremos que ir. Pero bueno. Digamos que el mapa se ve mucho más limpito cuando tienes los barrios conquistados. No te están todo el rato acosando los guardias enemigos. Y bueno, lo de conquistar territorios, ya mostré todos los tipos de misiones que hay. Y exceptuando así alguna que me encuentre por el camino, voy a grabar las menos posibles porque es que es todo el rato lo mismo. Y creo que se podría hacer hasta un poquito aburrido si grabo cómo conquisto todo. Voy a grabar principales y secundarias con los líderes y tal. Que son bastante diferentes todas. Pues nada, aquí está la pelea de bandas. Bueno, ¿qué? El gancho es una pasada para moverte por la ciudad. Por ejemplo, quiero ir a esa casa. En vez de tener que bajar y volver a subir, pumba, gancho. Y ya llego ahí. Puedes moverte por todo Londres sin tocar el suelo. Y sin desviarte demasiado de la ruta donde quieres ir. Porque yo si quiero ir aquí, pues tendría que ir por esta casa, cruzar eso, tal. Pero ahora con el gancho puedes ir directamente. Es bastante guay. Únete a nosotros, Jacob. De acuerdo. Este señor... para ganar territorio. Este señor solo sale para decir, te vas a enfrentar, ta. Yo no sé si es un... Si es un rook, si es... No sé. No sé qué hace en el juego, en verdad.
Solo te lo encuentras en esto. Te dice, mata, ta, 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 ta. Y pone sonrisa de gilipollas y ala, a pelear. El señor Cletus Strain y los Blighters han retado a los Rooks a un enfrentamiento por territorio en Lambeth. Si lo derrotáis, el distrito es vuestro. Abrid bien los ojos, es algo sádico. Ahí está la cara de gilipollas. Pues nada. Vamos allá. Este será tu último combate. ¡Que lo disfruten! Ratón que te pilla el gato. Ratón que te... Venga, por el capo. ¿Qué usa? ¿Bombas de humo o qué? Sí, usa bombas de humo. Y por culpa de eso no sé si está en defensa o en qué está. O si va a hacer... Ah, yo también uso bombas. Le rompo defensa igualmente cada 2 o 3 ataques y ya está. Ya no me puedo contraatacar. ¿LOL? Se quedó que no me podía mover. Creo que eso era una secuencia. Te voy a reventar el... Ahora. Mierda. Pues nada. Que te den, que te den. Muérete, hostia. Pesado. Qué cerdo, tío. Cuando te engancha ahí es que lo estoy dando al círculo, pero no me contraataca, yo no entiendo. Damas y caballeros, somos Jacob e Evie Fry. A partir de este momento, todos trabajáis para nosotros. A ver qué nos dan de recompensa. Todos los distritos tienen su propia. Mira, diagrama de mejora voltaica 2. Que ahora mismo no lo queremos para nada porque ni siquiera tenemos las bombas voltaicas. Pero bueno, en el futuro nos hará falta. ¿Cuánto era? 12.000, ¿no? Mejoras de banda. Sí, nos faltan 1.000. Pues nada. Vamos a hablar noticias por cable. Y la cucaracha del jarabe. Vamos a noticias. No, hay una más cercana. Un socio. Charles Dickens, recuerdos de Jack el Saltarín. Vale, vamos a cambiar a Ivy por hacer una con uno, una con otro. Voy a ponerle el colorcito verde. Así vamos con los dos igual. Es que es mi color favorito, la verdad. Y ya que es el de los Rooks, pues... vamos con los dos. A no ser que tenga una capa violeta, ¿sabes? Si tengo una capa violeta, pues lo pondré negro. O tal, que no combine como... que combine como el puto culo. Ya mucho con el guante este que tiene no le combina, pero bueno, en fin. Bueno, voy a enseñaros con qué le subí a Ivy. A Ivy, sin embargo, le subí lo del sigilo. Sigilo 2. Más cuchillos. Los cuchillos se aturden. Y se recuperan cuando haces asesinatos múltiples.
pasos de asesino, que es que no hace ruido cuando corres y además te hacen menos daño al caer del cielo. O sea, puedes... No es que te hagan menos daño, simplemente el juego no te deja en sí hacer parkour hacia abajo, sino... si hay mucha altura. Pero con esto te deja hacer parkour hacia abajo más directo, ¿sabes? Digámoslo así. Y le he puesto primer golpe. Aquí le he puesto esto porque me parece indispensable. Y nada, a ver qué le pongo después porque quiero desbloquear estas, pero tengo que ser más nivel para poder comprarlas. Ah, tengo 2 puntitos. Ataques certeros. Dejan a los enemigos moribundos más rápido. Cuando tu combo llega a 10, margen de tiempo, más vida. Voy a ponerle este. Y voy a ponerle esto. 2 fragmentitos de vida. Un poquito más de vida con Eevee por si se detecta. ¡Oh! Nivel 5. De puta madre, genial. Mira, ya se nos abrieron. Al nivel 5 se te abren las otras 2. Estas son las que compraré ahora. Maestra de cuchillos y sigilo 3. Que prácticamente eres indetectable en la oscuridad. No quiero gastar en armas todavía. Pero si tuviera un bastón de nivel 5... de nivel 6. Y este nivel 4. Y cuchillo de nivel 5. Completa los recuerdos de Charles Dickens. Sigo avanzando en la historia. Sigo avanzando en la historia. Pues nada, vamos con este porque no quiero hacer este todavía, que no tengo dinero. No, o sea, tengo dinero pero lo quiero invertir en otras cosas. Guantes de nivel más alto, todavía no. Capas... Capa de campo. Aunque sería peor que la que tengo porque no está mejorada. Si la mejorase, tal. Pero bueno. Estas mejores son baratitas. Pero es que quiero conseguir lo más rápido posible lo otro. Pues nada. Muy bien. Ah, sí. Vamos a hacer la misión de Charles. Que son muy divertidas. Charles era un escritor. Y hizo la hostia de cuentos con rumores de Londres. Básicamente las misiones de él consisten en desmentir si los rumores son ciertos o no. O sea, ayudarla a completar las historias. Y vemos a Jack el Saltarín y bueno, varias historias de Londres de la época. Vale. Baja la basura. ¡Ah! Vale, Jack el Saltarín. Busca y detén a Jack el Saltarín. Hostias, me acabo de fijar que el micro... LOL. Me acabo de fijar que el micro tiene una pincita. ¡Os rodea a los dos! ¡Alejaos de mí! Finalmente, hoy en día, abunda la estupidez. La última vez que nos vimos, no me dijeron cómo se llamaban. Soy Eevee Fry y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien no. Sí. Yo soy escéptico. ¿Estamos
En la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque, a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio, Jack el Saltarín. Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. Ok. Vale, encuentra la posible víctima. A ver, vamos a subir, que tenemos más vista. No sé por qué no usé el gancho, soy tonto. Y nada, vista del águila. Vale, allí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué gritas? Fue horrible. Esos ojos brillantes, esas garras y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar. Ok. Vale, hay que defender a ese hombre. ¡Ah! ¡Ahí está! LOL, es nivel 6. Es un hombre disfrazado y usa bombas de humo. O a lo mejor es algo más que bombas de humo. ¿Bombas alucinógenas? Inspeccionar. A ver. Parece que se fue por aquí. Vale, podemos seguir sus pisadas. A ver. Quizá la leyenda es cierta y tiene unas enormes garras. Vale, sigue por aquí. Aquí va por el arbolito. Creo. Sí. Y aquí baja. Vale. Arriba. ¿Quieres que vaya para allá y te dé un... Parece que se fue por aquí. Vale.
Garras. Vale, ahí arriba. A ver. ¿Un almacén con mucha vigilancia? ¿Qué vigilarán con tanto celo? Mata al sectario con dinamita. ¿Y quién hostias es el sectario? A ver. Para empezar, ¿dónde hay dinamita? Vale, allí hay dinamita. ¿No? Sí. Mata al sectario, pero ¿quién es el sectario? No entiendo nada. Vale, ahí hay como una alcantarilla. A lo mejor está más abajo. Cago en la puta. Hay que tener mala suerte, de verdad. Hostia, la poli me ayuda. Voy a bajar. Baja. Ahí. No me jodas, en serio. Ah, parece que no. Voy a matarlos. Voy a matarlos un momento, que si no me van a tocar los huevos abajo. Ya, fallé el opcional. Ay, Dios. Echemos un vistazo a los cigarrillos. Le dispararé entre los ojos. Vale, aquí no pasó nada. What? Pues sí que pasó. ¿Lol? La escoria de Londres son como animales y así los tratamos. Jack es nuestra fuente de inspiración. Él sabe cómo tratar a las clases. Pues nada, vamos a por él. No me deja atacarle. Vale. Baja de aquí. Ahí. Chuparla. What the fuck? Ay, Bugisoft. Sectario. ¿Pero qué coño es un sectario? ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío. Vale. Era simplemente una artimaña. Eran los Blighters que querían acojonar a la gente. Pues nada. ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué? No me toques los huevos, que... Estoy caliente yo. Que toca el civil. Voy a cambiar a Jacob. Y proseguimos. Escolta carruaje. Vale. Vamos a escoltar el carruaje. Un momentito. Y... Sí, ay, no, ya tengo.
Mejoras de banda, genial. Genial. Y ya solo nos quedaría una. Esto todo genera beneficios. La última, 16.000. Todas en combinación, creerme, generan muchísimo dinero. Ya para tener dinero para el resto del juego. Anda. Tiene habilidades nuevas, a ver. Perfecto, 2. La última de combate, que puedo. Aturde a un enemigo con X y luego triángulo para ejecutarlo y provocarle daños masivos. Y luego la mejora es que es como el brutalizador de Shadows of Mordor. Las quita, se asustarán y saldrán de su posición de defensa. Es como el brutalizer de Shadows of Mordor. Está guay. Perfecto, nivel 5. Y se nos abren... Perfecto, estas dos. Aumenta la velocidad de regeneración de tu salud. Esto funciona en combate, porque hasta que tienes esto no te regeneras. Y es genial. O sea, es la hostia. Y esta. Los ataques de Jacob dejan a los enemigos moribundos mucho antes. Esta es pro solo de Jacob. Y luego la otra que es solo de Jacob es esta. Sufren menos daño en general. Que estas tres son muy buenas para Jacob si lo quieres hacer tanque. Y también Jacob me gusta llevarlo más a pistolas y la otra a cuchillos. Así que... es buenísima esta. Y con el combo... Cuando vez que pulses... Esto que cuando te van a disparar y vas a pulsar el triángulo... Pues con Jacob automáticamente le haces un contraataque de pistola y lo instaquileas. Y bueno, y la última es esta. Realizar asesinatos múltiples regenera ahora salud en función del número de enemigos muertos. Puedes matar en este juego... O sea, dejas moribundos a 5 tíos y los puedes matar a la vez. A esos 5. Si estás en un espacio abierto, entre comillas. Este objeto debe crearse. Ay, soy pobre. De momento. Cinturones. Tenemos los 2 de creación. En fin. Bueno, sigamos. Vamos a coger este carruaje un momentito ya que está aquí. Aquí tenemos 2 opciones. Subirnos al techo y que conduzcan estos... O conducir tú, que yo creo que es lo más rápido. No es que sea un piloto súper experto, pero por lo menos le sé dar al X todo el rato para ir más rápido. En las mejoras de bandas también puedes chetar a los Rooks e incluso hacer que tengan su propio carruaje y llamarlo. A donde estés, pum, lo llamas y te vienen 4 a defenderte. O 5, no sé, 4 creo. Los que cojan en el carruaje, no sé cuántos cogen, creo que 4 o 5. No sé si cogerán hasta 6 en el carruaje. También hay mejoras para correr más rápido. Vale, vamos a parar aquí. Subimos y a matarlos. Ay, me quedé sin balas. LOL, le rompió la espalda. Intentó acabar conmigo. Genial. Listo. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos a hacer ya la misión principal, que nos puso aquí al ladito. Esta, que es solo de Jacob, o esta, que es de los dos. Ya que estamos con Jacob, vamos a hacer esta y esta la haremos con Ivy. Mira, aquí tenemos otro de crímenes terroríficos, que es la siguiente. Y aquí también. Bueno, por orden. Nivel 6 y nivel 5. Siguiente zona que conquistar. Támesis entero.
y esto. Pero bueno, lo haré fuera de cámara, supongo. En el Támesis hay un mogollón de dinero. Muchísimo. Hay las 100 embarcaciones que puedes saquear y sacar la hostia de pasta. Es bastante guay. Pues nada, vamos a hacer la misión de Jacob. Creo que, si no me equivoco, andaba en busca de el jarabe para la tos o algo así. Una cura que inventaron los templarios. Por cierto, soy nivel 5. Tengo alguna pistola nueva para coger. Inventario del 4. Y estas 5. Hay que subir la lealtad con Frederick. Y eso se sube haciendo misiones de secuestrar a criminales. ¡Oh! Una caja de música. Genial. No me gusta cogerlas porque así... Yo cuando las coja miraré una guía porque no sé dónde están. Además no puedes comprar ningún mapa para localizarlas. Y ¿qué pasa? Al mirar la guía te enseña todas y seguramente venga a este sitio y ya la tenga cogida. Pero bueno. Solo usaré una guía para coger las cajitas de música, porque es que paso de ponerme... Es demasiado grande el mapa. Aquí hay una misión, ¿o qué? Una de secuestrar a alguien. A ver... Orín de ratas o algo peor. ¿Por qué hace que la gente deje de ser como era? Vamos a hacer esto un momentito. ¿Dónde está el blanco? No lo veo. Vale, ahora sí. De acuerdo. Simon Chase. Pues nada, a ver si nos damos puesto a su espalda sin que nos vea nadie. Y lo secuestramos. ¿Daré subida a este árbol? No. Y si mato a este me verá alguien más. Yo creo que sí. A ver, ¿dónde nos ancla? Ahí arriba. Venga, vamos a bajar. ¡Un intruso! ¡Ahí! Pues nada, subimos antes de que se alerte. Vale. Uf. Vale, vamos a saltar por aquí mejor. Y vamos poquito a poco. Tenemos a un sucio. No te alteres, por favor. No te alteres. Solo esta, solo esta. Sí, se altera todo, Dios. Vale, el que queremos secuestrar no se alteró todavía. Vale, bien. No salió tan mal la cosa. Vale, estos no me hace falta matarlos. Bueno, los voy a matar, qué cojones. Bien. Y... vamos a esperar a que este se meta debajo. Perfecto, ahora está de espaldas. Ahí te quedas. Una polla. ¡Ayuda! Estamos este rápido. Y secuestramos a este. ¿Qué crees que estás haciendo? Menos mal que no se puso a correr. ¿Y a la señorita Swinburne? Silencio. ¡Que te calles! No interrumpas mi trabajo. ¿Tu trabajo es contaminar el río? No es nada personal, pero de algo tengo que vivir. Y esto lo tendrás que pagar. Vale, tenemos que encontrar... Este carrito está vacío. Vamos a meterlo aquí. Adentro.
Nos ponemos gorrito, en plan aquí no pasa nada. Y nos vamos. Pues nada. En cuanto le he metido, han saltado eso. ¡Mierda! Que me equivoqué de botón y bajé. ¡No! ¡No! Sube, sube, sube. Vamos. Vamos a quitar este chisme. Porque no nos deja saber dónde... Ahí. Vale, tenemos que entregarlo ahí. De acuerdo. Hostia, que nos matan. Joder. Vale, allí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, perfecto. Enviaré a un miembro del equipo médico para que evalúe los daños. Hay que subir nivel con este para que nos dé la mejor pistola del juego. Y para eso hay que... desbloquear todas las misiones de cazarrecompensas que hay. Anda, este nos da un puño americano, esta misión. Genial. Nos viene que ni pintada. Ya que estoy aquí... Espera, ¿cuánto dinero tengo? 1200. Cuesta 3000 los mapas de la siguiente zona. No me acuerdo cómo se llama. Mierda. Bueno, supongo que las principales algo de dinero también nos dan, creo. Ahora no estoy seguro. Pero bueno, o sea, en el juego puedes pagar por conseguir dinero. O sea, pero me parece una chorrada porque hay tantas maneras de conseguirlo. Dime tú qué gracia hace empezar a nivel 1 super chetado. Es que no lo entiendo, no sé cómo pueden... No sé quién puede pillar esos pagos. La verdad, es que hasta le quita diversión al juego, no me jodas. Señora, solo intento ganarme la vida. Mi marido creía que esa panacea tuya curaría su letargo. Pero míralo, no ha hecho más que empeorar. ¡Imposible! El jarabe relajante de Starrick está hecho con los mejores ingredientes de todos los rincones del Imperio y más allá. Su fórmula secreta puede curarlo todo. Neuralgias, esguinces, dolores de pecho, forúnculos, escrófula y escorbuto. El jarabe de Starrick es el elixir perfecto. Una cucaracha de jarabe. Jacob investiga una nueva droga que está causando... Estás vendiendo orín de ratas o algo peor. ¿Por qué hace que la gente deje de ser como era? Señora, solo intento ganarme la vida. Vuelven a decirlo. Vamos, que tenemos que investigar que algo... Huele a caca ese jarabe. ¡Compren el jarabe relajante de Starrick aquí! Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate. Mire, está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. Ni se te ocurra hablarme así, rata. ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Largo! Si me disculpa, señora. Puedes volar. Puedes volar. ¿Se puede saber qué quieres? O para ser un vendedor conoces muy bien las alcantarillas, capullo. No me jodas que por ahí... Ay, sí, por aquí debajo. Vale. Joder, cómo corre. La hostia. Ahí.
Vale. Vai. Ven aquí, capullo. Dime cuál es el origen del jarabe. Solo sé que hacen un lote por día entre los gasómetros y el manicomio. Entre los gasómetros y el manicomio. El manicomio es la zona donde hay el último cofre que no he podido conseguir. Tú, tienes trabajo. Voy a reclutar a Rooks por aquí. LOL, ¿puedo reclutar a 5 ya? Atento ante los imprevistos. ¿Eh? Venga, vamos. Con Jacob me encanta usar a los Rooks. Y eso que están a nivel mierda. Nivel 1, creo. Luego ya los mejoraré. Pero bueno, porque es que lo primero que elegí mejorar es lo de ganar beneficios. Cada media hora, pumba. Dinero. Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. Vale, hay que robar a ese. Y no es una zona... No es una zona de estas. Pues nada, vamos a bajar. Roba el plano sin que te detecten. LOL, que se ha subido a... Vamos por los techos. Vale. Está ahí. A ver. Roba el plano sin que te detecten. Vale, ahí está el coche. Y está aquí el señor. Vale, vamos a matar al que va detrás de él. Y vamos a... No, vamos a cargarnos a esta primero. Ahí. Vale, está ahí. Vamos a camuflarnos entre la gente. Ten cuidado, me tendrás encima en un instante. A ver si encontramos un grupito. Joder, qué cerdo, tío. A ver, entre estos dos. Nada, no me hace... Me va a ver, con que me vea me deprimo, Uf. Un grupo de gente grande, por favor. Ahí. Vale, se va por ahí. ¿Crees que no te va a pasar nada porque estés allí? Vale, este no se coscó. Mierda, se coscó ya, tío. Pues nada, acciona al jodido. Ahora lo tengo que matar. Ay, Dios mío. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Pues nada.
Ay, Dios El mío. encargado de la distribución del jarabe lleva un club de lucha en la fundición. Encargado de la distribución. El encargado de la distribución conoce la ubicación de la destilería del jarabe relajante de Starrick. Frecuenta el club de lucha de la fundición Southwark. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Este mapa lo tenemos sin ver. Así que voy a ir a la atalaya lo primero. Para ver un poquito el mapa, que si no, no me entero. Sin minimapa no me gusta jugar. Pero bueno, con el gancho lo subimos a la atalaya en un segundo. Vamos allá. Esto de escalar está anticuado. De acuerdo, 40 cofres aquí. Me cago en la hostia. No los voy a conseguir todos, ya lo hice una vez, paso. Pero sí los necesarios para llevar las armas al día. Es que llevo unos puños de nivel 3. De nivel 3. Qué triste, ¿no? Tengo 3000. 1200. Ay. No, es que hay un vendedor ahí para comprar los mapas del tesoro. A ver. Vale, por aquí podemos entrar sin peligro. Ya de camino hay un cofre. Vale. Tutorial de secuestrar. Bueno, esto ya lo hemos visto, así que pasando. De acuerdo. 800. Ahí estás. Vale. Evita que te detecten. Vamos a intentar hacer el opcional. Digamos que los objetivos opcionales es, por hacer un resumen, es hacer la misión como la habría hecho Jacob en realidad. Vale, está ahí. Viendo el combate atontado. Vamos a caer. Vamos a ponernos el gorro, camuflarlo en la gente y secuestrarlo. Evita que... Pero es que yo flipo. ¿Pero cómo me has visto si estabas en Roma, capullo? Una polla. Te vas a escapar tú. Cerdo. Vale, aún nos vieron. ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora o calla para... En la destilería, el edificio junto a la cervecería. Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. Igual cambies de actitud. Pues nada, ha pasado algo muy raro. No hice nada secundario, lo hice como el puto culo. Lo hice fatal. Cabrón. Desata el caos. Venga, matarlo. Rux. Pero sois inútiles. Pero ni que fuera tan complicado, macho. Mata a los criminales. Que dejéis en paz a la señora. Y este tío es que ya... Chuparla. Ay. En fin. Bueno, vamos a... Voy a... ¿Cuánto dinero tengo? Uf, nos queda nada. Un robo de mercancías. Un robito de mercancías y ya... Y ya podemos comprar los mapas de esta zona. Aunque también habría que comprar los del Támesis.
Bueno. Vamos por pasos. Vale, por aquí. Nos siguen nuestros rooks. Y a ver si nos protegen de esos. Tenemos aquí un convoy. Un convoy improvisado. Vale. Chuparla. Ay, no jodas, tío. ¿Pero quién me mangó el carruaje? Pero... ¿me acaba de mangar el carruaje un rook? ¿O es cosa mía? Pero... me cago hasta en Dios. ¿Pero dónde había un blighter que no lo vi? Creo que lleva el carruaje un rook, en serio. Aunque sea un rook lo he hecho de la banda. No sé si lo puedo hacer, pero... ¿cómo corre la virgen? No lo he pillado. Desgraciado. Vale, en las curvas es donde tengo que coger metros con él. Es el caballo solo el que está corriendo. Están corriendo los caballos solos. Sí, tío, están corriendo los putos caballos solos. Dios. Uf. Es mi ocasión de disparar. Por Dios, aún me va a mangar el carro. Vale. Así se hace. Mira cómo te he salvado. Qué buen niño soy. En fin. Y toda esta mierda que me recorrí media ciudad para 800 o 700 de oro de mierda, que es lo que me van a dar por entregar esta cosa. El carro. Joder, empezaron a correr solos, tío. Por Dios. No, no me veáis, por favor. Gracias. A ver, que se llega muy rápido. Pero, ¿sabes? Es tiempo perdido de gameplay. Haciendo el parguela. Por aquí... Listo. Dios, lo que costó, ¿eh? De acuerdo.
Empezaron a correr ahí los caballos solos, tío. Ahí tomando todas las curvas perfectas y todo perfecto. Pues vale, a ver, tenemos alguna habilidad... 2 puntos. Y para estos ya hacen falta 4, así que... Sí, hacen falta 4. ¿Para este también? Sí. Pues nada. Habrá que esperarse, voy a aguantarme porque son las que quiero. Hombre, podría mejorarle la vista de águila, la verdad. Para verlo todo bien. Voy a mejorársela. Y luego ya voy a por los otros puntos. Es que... así no... O sea, el límite es muchísimo más grande. Además, veo en el minimapa en qué dirección están mirando los enemigos. Eso está muy bien, me gusta mucho. Vista de... Mira, con Eevee ya la tenía mejorada. Vale, pues voy a ahorrar con Eevee para esto. Vale, muy bien. Vale, ya que estamos con Eevee, vamos a hacer la siguiente misión de la zona. Aquí, pero antes vamos a hablar con el de la tienda y comprarle... Sí, comprarle el mapa del tesoro del barrio de arriba, que no me acuerdo cómo se llama nunca. Joder, se llama... Southwark. Southwark. Acuérdate, Southwark. That English, please. No puedo hacerlo como en el Assassin's anterior. Esto de trepar por los árboles. Normal, a ver, es una ciudad, hay 4 árboles contados. Si pasas por ellos, pues te deja avanzar por ahí, pero nada más. Vale, tienda aquí. Bueno, se asustó. A ver, ¿qué señor? Que si... Vale, mapas del tesoro. Software 3000. Perfecto. Y Río Támesis, que va a ser el siguiente, otros 3000. Espero que tenga un buen día. Pues sí, la verdad. Rellenar todo. Y nada, vamos a por la misión. Muy bien. Noticias por cable. Eve y Jacob visitan a Alexander Graham Bell y se enfrentan y se enteran de un nuevo recuerdo. De acuerdo. Jacob, señorita Fry, me alegro de verlos. ¿Saben las últimas mentiras de Starrick? ¿La prensa mintiendo? ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos y luego interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf. Vamos a desincautarla. No, esperen. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. Oh, genial. Es usted un genio. Eso no es cierto en absoluto, pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. Los dardos enloquecedores. Genial. Esto viene muy bien para enfrentarse a enemigos muy grandes de... O sea, números muy grandes de enemigos. Dardos alucinógenos, puedes disparar. Dardos salud... Mierda. No sé qué ponía. Vale, cofre aquí. Lul. Se puede con los dos, qué pringados. Muy bien, ¿eh? Pero no te hagas el cobarde que les acabas de empujar. Súper épico. Pues nada, está muy lejos, no. Nah, voy andando.
Ivy es mucho más ágil que Jacob, la verdad. Escala mejor. Aunque parezca que corre menos, corre más. Porque es más patilarga. No sé, para moverse me gusta más Ivy. Para pelear Jacob, obviamente. Es que los revienta a todos. Aunque Jacob... O sea, Ivy tiene la forma de moverse que tenían las anteriores. Asegúrate de trabajar para la gente adecuada, zoquete. No te preocupes. Tus cables llegarán a su destino. Solo que es un destino distinto. Dale, dispara dardos de fuego cerca... Dispara dardos al fuego cerca de enemigos. Los dardos alucinógenos pueden dispararse a objetos inflamables. Vale, y hacer el gas este que dijo. No te dan tiempo ni de leer, Vale. Mira la vista de águila, tío. O sea, es que no se ve el límite. No se ve el puto límite. Vale, estoy en el suelo, ¿no? Pero... Vale, allí hay un contenedor. Cofres. Vale, vamos a intentar hacer el objetivo opcional. Vale, allí hay uno. A ver. No llegamos desde aquí. ¿Desde aquí? Sí, desde aquí sí. Pero que no me autopuntes a ellos. Quiero dispararle a esto, joder. Vale, perfecto. Y ahora estos dos se vuelven locos y le pegan al otro. Genial. Vale, tenemos 2 de 9. Después de que se acabe el efecto, ¿mueren o...? Sí, se mueren. Genial. Vale, vamos a saquear a ver si nos dan algún dardo más, porque de momento solo tenemos uno. No me dan nada, Vale, saqué las cajas. Así que... aquí los tíos de cofres. Joder, si hay cofres. Ah, vale, las cajas... O sea... Nos dan los darditos estos. Vale. A ver, vamos a ver. Hay más enemigos allí. Y cerquita de los barriles. A ver. Vamos a ponernos en la esquina. Vale, allí hay una caja. Vale, parece que no se van a mover, así que tal cual. Genial. 3 más. Nos quedan 4. Esos se pelean. Vamos a esperar que este se vuelva a poner al ladito, que va haciendo ronda. Exacto. A ver. Ahora. Vale, van a matar a ese. Y mientras yo voy a sacar esto. Genial. 2 dardos. Y se mueren. Vale. Vale, genial. A ver. Ahí hay otro. Y hay otro más haciendo ronda. Con lo cual puedo hacerles daño a los dos a la vez. Ahí está. Perfecto. Opcional completado. Esos dos se van a pelear con esos dos. Y ahí está la caja. Hay un cofre ahí abajo. Allí hay otro, pero ya no me interesa. Bueno, sí que me interesa porque, vale. Vale, voy a cambiar a cuchillos.
Y vamos a matar a esta. No se mueve, tío. Ahora. No doy. Ahora. Vamos por aquí mejor. Vale, listo. Es que tiene un sistema de apuntado bastante mierda, Si no están quietos es jodido darles. En la cabeza, va. Vale, volvemos a poner dardos. Y... aquí no te puedes pegar con la pared. Vale, voy aquí. Y a ver si se juntan muchos. Este se dará la vuelta. Sí, se da la vuelta, genial. Es más, se juntan 3 alrededor. Vamos a ponernos aquí. Y no llego al cubo, mierda. Pues aquí. Rápido, antes de que se muevan. Ahí. Listo. Vamos a esperar a que se peleen todos. Y... me han detectado. ¿Quién me ha detectado? Este. Vamos a matarlo. Y ya está. Listo. Hola. Sí, te he envenenado yo. Muérete. Y vale, solo quedaría una caja. Los dardos, la verdad, son súper útiles. Siempre hay que fijarse si hay algún barril o algo, tío, que nos ayudan mogollón. Como, por ejemplo, ese de ahí. Y genial. Vale. Más dardos. ¿Dónde está el cofre? No sé, me sale un cofre aquí. Encima... ay, no, este es el que estaba debajo de todo, ¿no? Sí, está debajo, está en las alcantarillas. Vale, este está ahí. Sí, está aquí. Aunque creo que me van a dar dardos, no es un cofre de estos, solo es para recuperar y hacer la secundaria. Exactamente. Y este señor... que... no puede estar aquí. cago en la hostia, pues nada. Perfecto. LOL, no se ha enterado. Genial. Vale. Listo. Todos muertos. A ver, este cofre está aquí en este nivel. Sí, está ahí. Vale. Perfecto. Ay, ahora hay que encontrar la entrada a las alcantarillas para coger ese que está ahí. ¡Hay problemas en el muelle! ¡Debemos llevarle este cargamento a Starrick! Eso es todo. Pues nada, vamos. Pura, que no me va a dar tiempo. Vale, por ahí. Sí, yo creo que me da. Usando este barco. Perfecto. Llegaré. Aún no. Ahora sí. Bien. 3, vale.
A este vamos a matarlo con un cuchillito. Listo. A este también. Vale, este va a buscar el cadáver. Le silbamos. Y muerto. Perfecto. Pues nada. Saca rápido que hay un cofre aquí. Veneno. Seguro que Bell lo encuentra muy interesante. Lo estoy envenenado. Vuelvo al taller de Bell. Hostia puta, tengo que ir cagando hostias que creo que me voy quitando vida. Va, ay no, ya pasó. Puedo ir tranquilamente. Incluso podría conquistar esta zona de camino antes de ir, ya que está aquí. Sí, voy a conquistarlo un momento, que no me lleva nada. Vale, mata al blanco templario usando barriles colgantes. Vale, pues hay que esperar a que se ponga debajo de uno de esos barriles. Estás dentro de la fábrica. Bueno, a ver. Vale. ¿El blanco dónde? Ahí está en un piso superior, vale. Ese es el que le puede hacer daño. A ver si hay una entrada por la pared. Súbete, por favor. Muchas gracias. Vale, aquí. No parece que haya entrada por la pared, ¿eh? No veo ninguna. Aquí hay una. Genial. Y creo que está a un nivel más arriba que el de él. Vale, barriles este. Perfecto. Ya tenemos cómo matarlo. Nada más se ponga debajo, pumba. Cortamos las cuerdas y ya está. Vale. Vamos a esperar a que se ponga debajo. Este espero que no me toque los narices. Llego desde aquí con el cuchillo. Sí. Listo. Vale. Venga, ¿te pones o qué? Myrtleplat. Venga, Zorri. Venga, que lo estás deseando. No se pone debajo, ¿eh? Allí hay otro. A lo mejor sale por fuera. No creo, porque está a un nivel superior. Vale, ahora va. Parecía que iba. Pues no va. Va de izquierda a derecha. ¿Y si mato a esta? A lo mejor ve el cadáver y sí que va. Pero tengo que matarla justo debajo. Vamos a intentar a ver si va. Y si no, pues tenemos que dejarle un cadáver ahí debajo. Me estoy poniendo de los nervios, de verdad, ¿eh? A ver. Está en el segundo nivel. Joder. Hay que matar a uno justo cuando esté debajo. Verá el cadáver y se acercará, supongo. Así que voy a buscar una buena posición para matarlo sin que me vean. Desde aquí llegará el cuchillo. A ver, aquí. Ahora. Se para ahí debajo, la matamos. Ve el cadáver, va a mirar.
Exactamente. Y... muerte. Perfecto. Vámonos. Te lo mereces por tener ese... Y nos vamos tranquilamente. Sin prisas. Vale, vuelve con Graham. Allí. Voy. Muy bien. Completado. Me ha gustado. Que me ha salido bien. De acuerdo. Bien. Vamos a volver con Bell. Si me deja. Gracias. Y ahora que lo pienso, creo que ya tengo ingresos generados en la caja fuerte. Tengo que ir a mirar. Vamos a robar este carro. Cofrecito. Ahí. Segundo nivel más o menos. Y acabo de ver una entrada. Aquí, justo. Perfecto. Aquí. Vale, por aquí. Aquí. Listo. Muy bien. Pero... Muy bien. Pues queda nada, para llegar. Vale. Subimos por aquí. Y ya estamos en la calle. Tengo 3000. No, me quedan 200. Vale, así ya compraba los mapas de tesoro del Támesis también. Y ya tenía para explorar. Que haré fuera de cámara, eso, obviamente. Conquistaré el Támesis. Cuidado, señor. Y Southward. Cada prueba interesante comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas. Pero, una vez más, han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich. El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes. ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starrick se ha introducido en el mercado libre. Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca. Muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Ya tenemos el veneno. El dardo envenenado, como lo quieras llamar. Muy, muy útil. Para encargarse de muchos enemigos. Nueva mejora disponible. Y has ganado 2 puntos de habilidad. A ver.
Perdón, tuve que ir al baño. Vale, los cuchillos. El doble de cuchillos y hacen más daño. Esto es genial. Aparte es una propia de Eevee. De Eevee. Muy bien, listo. Voy a ponerle esta. ¿O me aguanto a esta? Voy a aguantar a esta. Muy bien. Vale. Con Jacob creo que también le puedo mejorar algo. Además lo vamos a coger ahora. Para la siguiente misión. Uf. Habilidades. Ah, pues aún no. Aún no lo quiero usar. Si hay alguna mejora de creación rápida. Equipo. No. Mejoras. Pues la compraré. Si vale poquito. En plan 100 o 1000. Bueno, 1000 no es nada, la verdad. Bolsa de balas me interesaba tenerla bastante. Pero bueno, ya la conseguiré. De momento estamos... Anda, mira, la caja fuerte del tren llena. Vamos a pasarnos ahora por el tren. Pero un segundito que le compro los mapas del tesoro Joder, del Támesis. Río Támesis, 3000. Vale, perfecto. Ya tenemos un mogollón de zona por explorar. Vale, pues vamos a ver. Un truco para encontrar el tren, porque no la puedes encontrar con vista alejada. Te pones siempre mirando para él. Y... aquí está, perfecto. Porque es que no puedes, si haces así, alejar la cámara. LOL, pues sí que lo ves. Espera. Sí que lo ves. Ah, bueno, lo ves porque tienes una misión ahí. Pero si no, no lo veías, te lo aseguro, ¿eh? Hay una misión de Eevee ahí. Así que perfecto, ya vamos a coger los mapas del tesoro. Cambiamos a Eevee y vamos a hacer esa misión. Perfecto. Es un placer verle. Te voy a decir algo. Oh, misión de nivel 3 de Agnes. Voy a hacerla antes de... porque así vamos una con Jacob, otra con Eevee. Y luego ya haremos la de Eevee, que es lo de buscar los fragmentos del Edén y todo eso. A ver cuánto dinero nos dan. Mira, 6600. Y aún nos falta la última mejora. Es que... ¿sabes? Y sale de la nada, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Incluso podrías dejar de conseguir cofres. Entre el dinero que consigues jugando y el de esto, te forras enseguida. Y completas todo enseguida. Pues nada, conduce al acechador de Agnes de vuelta al tren. Muy bien. Ah, es verdad que un pervertido le sigue. Estos últimos días, mientras hacía las rondas, un Anda. patán empezó a seguirme. El pobre parecía muy tenso. Seguro que no tramaba nada bueno. Pues me obliga a hacerla Tú con sigue Eevee. haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos lo metes en el tren. Sí, de acuerdo. Me obliga a hacerlo con Eevee sí o sí. Hoy estás preciosa, Eevee. Mira a Jacob. En plan puto amo. Ahí tirado. El tren se va mejorando conforme avanzamos en la historia. En esta ciudad hay un gran abanico de actividades posibles. Algunas son legales. Anda, mira, Ned. Que es una chica y se llama Ned. Tócate los huevos, en fin.
Vale, llega al punto de encuentro. Pues nada. Voy a comprar los cuchillitos de Eevee. Tendré al mercado negro de llenar todo. Por cierto, ¿no me venderás? No. Guía urbana de Londres y guía de degustación. No me vende las cajitas de música, que es lo más importante, tío. En fin. Vale. Vamos allá. Así que alguien está siguiendo a Agnes. Tiene un acosador. No me acuerdo cómo era esta misión, la verdad. Cofrecito. Vale. Perfecto. Tenemos que hacer lo antes posible. Aquí. Lo antes posible 16.000, como sea. Y luego ya mejoraremos las armas, los rooks y todo el tema. Los rooks pueden estar hasta nivel 9. Y nosotros podemos llegar a nivel 10. Lo que pasa es que el nivel 10, las armas de nivel 10 y todo lo de nivel 10 nos lo dan prácticamente al final del juego. Así que nunca estaremos al máximo de verdad, a no ser que estemos ya muy avanzados en la historia, ¿sabes? Podemos tener nivel 10, pero los objetos no. Así que es como si siguiéramos igual. Por cierto, a nivel 10 tienes todos los puntos de habilidad hechos. Siempre. Y cada vez, cuanto más abajo están, más puntos consumen. Bueno, a ver quién acecha. Ten cuidado. Hay una banda entera buscándote. Ah, nada de eso. Solo me sigue un pobre chalado. ¿Estás segura? Completamente. Ahí está. Es el chavalín ese. Ahí está, ese rufián. Vale. Conseguir objeto. Niño. Vale. Vamos a camuflarnos entre la gente. No, vamos por arriba mejor. ¿De quién se está escondiendo? Mira por dónde vas. Discúlpeme. Nada de señorita Zopenko. No me parece tan peligroso, ¿eh? Serás imbécil. Esa mujer pertenece a una banda muy importante. ¿Sí? ¿Y qué banda es esa? Creo que está en un tren. Deben de ser los malnacidos que la tomaron con Keylok. Avisad a los tiradores. Vamos a por ella. Ahí, es la que lleva al idiota pisándole los talones. Defender a Agnes. ¿Qué ruta vas a tomar, Agnes? Vale, ahí hay un tirador. ¿Quién es ese idiota que la sigue? El cuchillo. Ahí está, acabad con ella. Rápido. Vale.
¿Quién es ese idiota que la sigue? Bien. No me paro a apuntarles a la cabeza. Tengo los cuchillos mejorados por algo. 2 cuchillitos y ala. Listo. Anda, este lo puedo matar así. ¿Quién es ese idiota que...? Aún tengo tiempo, así que apunto bien. Vale, hay otro ahí. Ahí vamos. Rápido. Vale. Más tiradores, no. Muy bien. Creo que ya no hay más, ¿no? No. Mira hasta dónde llega. O sea, la vista de águila así. Mejorada. Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Hay una banda entera detrás de ti. ¿Qué va? Solo es un idiota que no sabe ni seguirme. Son peligrosos. Pueden tenderte una emboscada en la estación. No digas bobadas. Tengo que llegar a la estación antes que Agnes. Muy bien. ¡Corre! Ahí. Pero ¿por qué no me dejas...? Vale. No me dejaba usar el gancho. Muy bien. Vale. A ver, ¿qué tengo? Hostia, tengo que cargarme a todos, loco. Y en sigilo. Oh, avisar a los Rooks. Aquí, si no me equivoco, había una entrada por aquí. Creo que me la ha pasado. No me jodas, tío. Bueno... Pues nada, todo el rodeo. A ver. ¿Qué? Sí, me he pasado, tío. Todo un puto rodeo le tengo que dar. Vale, no. Aquí hay entrada. Muy bien. A ver, cofre ahí. Vale. Llega hasta la estación de tren. Vamos a llegar, simplemente es llegar de momento. No nos pone que tengamos que matar a nadie. Vale, ya estamos aquí. A ver. Va a haber que usar a los Rooks, Elimina a todos los Blaters. Ah, mira, ya se están peleando. Genial. Pues nada. ¡Que se dé por muerta! ¡Le partiré en dos! Se aproximan refuerzos enemigos. ¡LOL! ¡LOL! ¿Qué nos pasó, baby? Ay, qué bueno. Nota mental. No bajes a las vías. Joder, pero se supone que es una puta estación. Los trenes suelen frenar en las estaciones, no ir a toda hostia. Ay, Dios mío. Si me dices, bueno, pues estamos peleando en el medio de la ciudad. Vale, pero es que es una puta estación de tren, tío. Se supone que ahí paran los trenes, no van a... Dios. En fin. A ver. Por aquí. Ay, Dios mío. Qué risa. Me atropella un tren a toda hostia, tío. Yo ahí todo motivado, peleando. En fin. Venga, va. No bajes ahí. Vale. Este será tu último combate. Que lo
LOL, pasa todo, ahora frena, ¿sabes? Arreglemos esto como adultos. Sube, 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 sube. Uf. Aunque no viene ningún tren, pero bueno, yo me cargo a los de mi nivel y ya está. LOL, esa se quedó tope bug. Vale, queda uno. A la puta. Vale, hay que matar a ese. Y a tomar por culo. Listo. Ahora a averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes. Vale, vamos. ¿Quién eres? Nigel Bumble. ¿Por qué no seguías? Quería unirme a su banda. Ah, será posible si sabe quiénes somos. Muy bien, socio. Me serás útil para limpiar un poco el tren. Si no te importa ensuciarte. ¿Sí? Estupendo. No va a arrepentirse. Ah, LOL, que los he matado a cuchilladas. En vez de... Los maté a cuchillitos en vez de asesinato aéreo. Mierda. Joder, no había leído eso. Ah, qué asco. Estas todas, bueno, ya las repetiré. Porque las puedes repetir en el menú de Start. Y lo haré todo con el 100% para conseguir el platino. Si no, no lo puedes conseguir. Ay. Tienes un mapa de todos menos de lo que importa. Las putas cajitas de música, tío. Nigel dispuesto a todo. Ayuda a Nigel. Ayuda a liberar a Nigel destruyendo las pruebas con él. Contra él. Venga. Vamos a intentar cambiar a Jacob. A ver si me deja hacerla. Joder, en el puto tren no puedo cambiar a Jacob. ¡Ah! A ver, me bajo. Cambio a Jacob. No me deja. A ver, frenaste. Vale. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Y vuelvo a subir. Pues nada. No sé por qué no te deja cambiar en el puto tren, pero bueno. Vale, tenemos ahí misión de Ivy. Pero quería hacerla con el Jacob esta. ¿Algo de dinero? No, aún no. Muy bien, Nigel dispuesto a todo. A ver, ¿qué? Ah, vale. Mierda, me cambia a Ivy otra vez. Nigel salió anoche a beber con la banda. Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno. Pero Nigel iba demasiado bebido como para escapar y ahora lo han detenido por asesinato. LOL. Le pasa de todo al chaval este, ¿eh? Habilidad disponible. A ver. ¿Me aguanto o compro esta? No, porque, a ver, para comprarle esa, pues mejor no le compro nada, porque total, aumenta el tiempo entre rachas. Si cuando me encuentro a uno los mato a todos cagando hostias, o sea. Vale, muy bien. Pues nada.
Está a tomar por el culo, ¿eh? Yo creo que lo mejor que puedo hacer es robar un carruaje. Este mismo. Vale. A ver si damos girado. Muy bien. LOL, destrucción sin sentido. A ver. LOL, he ganado un punto de habilidad por romper cosas en la ciudad. Me encanta este juego. Yo que intento conducir ahí de puta madre, tío. A ver. Sí. 5 de 75. Pues nada, tendré que romper toda la ciudad para sacar el platino. No sé. Muy bien. A ver. Así que ya sabéis. Si parece que me estoy espetando contra todos por una buena causa. No porque conduzca mal, ¿eh? Ay, en fin. Este coche no corre una puta mierda. Pero nada, ¿eh? A ver si encuentro algún carro que vaya en sentido ahí. Y que sea rápido. Mira, este me vale. A ver. ¡No! Pero... Pues nada, no me subió. A ver ahora. Tío, pero ¿quieres...? Ah, este no, hombre. Bueno, pues nada. Este lleva 2 caballos, sí. Bueno, va tan lento. LOL, ¿qué me he pasado, tío? Haciendo el gilipollas. LOL, me he pasado un cachazo, ¿eh? En fin. Este es el que quiero yo. Estos son los que más corren. Este. Estos son los chachis. Y los mejores, o sea, los que se manejan mejor, va. Bueno, Atalaya. Un momentito. Ya que estamos aquí. Perfecto. Ay. Qué raro. ¿En qué barrio estamos? En Strand, nivel 8. Pues nada. No bajes tanto, hombre. Ay. Muy bien. Vale. Habla con Nigel, pero si lo detuvieron, ¿qué está? ¿En la comisaría de policía o qué? Mata a Peter Newman. Dagen, se dice. Peter el Conquistador.
Uf. Mata al blanco usando explosivos. Voy a pasar a hacerlo. Es que es nivel 8 y a lo mejor... o sea, tú cuando explotas un explosivo, el explosivo coge el nivel y el daño, aumenta el daño de la pistola que tienes, ¿no? Entonces, como la pistola que tengo ahora mismo es nivel 4, sin mejorar, una basura, para que lo entendáis, comparado con el daño, pues no va a quitar una mierda. Pero bueno, como estamos invirtiendo para luego forrarnos, ya lo recuperaremos todo. Creerme que voy a acabar con todo subido, todo comprado y todo. Va a sobrar el dinero. A ver. Joder, pues aún estaba lejos, Vamos por aquí. Una iglesia. Vale. Bien, llegamos allí. Hay un cofre ahí abajo. No sé. Ay, no está abajo. Está en este nivel. Ya lo cogeré. No sé dónde está. Total, este barrio aún no lo queremos explorar, así que solo es para hacer esta misioncilla, que es bastante fácil. Muy bien. Habla con Nigel, que está encerrada en un coche de la poli o algo así. Sí, exactamente. Y ahora como hablamos con Nigel... Los policías... No mates a ningún policía durante la investigación. Vale, no nos atacan los policías, no hacemos nada. Confiesa ya y ahórranos problemas a todos. Yo no he hecho nada. Dios mío, ayuda. Señorita Ivy, estábamos tan tranquilos bebiendo y ahora dicen que he matado a alguien. Nigel. Bebí demasiado y perdí todas mis cosas. Estarán por ahí tiradas. Tenía un cuchillo. ¿Puede ir a buscarlas antes de que las encuentren los guardias? ¡Tú! ¡Silencio! Vale, noquea a policías. Noquea a policías. ¿Cómo coño se noqueaba? O sea, noquea, no asesina. Es más, creo que si matas a alguien te desincroniza y pierdes la misión. ¿Cómo cojones hará? Bueno, ya vamos mirando. Es que no me acuerdo cómo se noqueaba. Que por cierto, este mapa no lo tenemos descubierto. Y la atalaya está a tomar por el culo, ¿verdad? Está a tomar por el culísimo. Ahí no está aquí al lado. Voy a coger la atalaya primero. A ver si puedo ir a por ella. Así veo la zona y veo las paredes y los arbustos. Bueno, venga, va. Vale. Vale. Y vale. Pues nada. Anda, podemos ir al otro lado directos. No queda 4 policías. Vale. Muy bien. Este está mirando para allá. Vale, para aquí. Es que es súper útil. A ver cómo lo noqueo. Ahí, manteniendo pulsado el círculo.
Vale, listo. 1. Lo que pasa es que tardas 2 horas en noquearlos. Lo tapas simplemente. Tardas 2 putas horas en noquearlos. Así que voy a cargarme a los que estén aislados. Y a los otros los intentaré evitar. ¡Boh! Si noqueo va a alterar a esas gentes y se va a dar la vuelta a ese guardia. Así que pasando de ese. A ver, siguiente zona. Ese está hablando con la gente. Ese también estará hablando con la gente. Vamos ahí. A ver si nos podemos subir. Sí, perfecto. Vale. Lo que queremos destruir está ahí. Y a ese lo podemos noquear fácilmente. Y hay otro más atrás. Que está mirando para aquí, pero no nos va a ver. Vale. 2. Este va a ver el cadáver. Me cago en la puta. Hay que noquearlo rápido. ¡Intrusa! ¡Atrapadla! ¡No! Lo secuestramos. No, noquear. ¡Hostia! ¡Qué guay! Lo puedo secuestrar, llevarlo a una zona donde no haya nadie y lo noqueamos ahí. Y ya está. Es fácil. Vale, 2 guardias. Uno mirando para allá todo el rato. Ahí no, está haciendo ronda. Están haciendo ronda los 2. Vale, lo más inteligente creo que es cargarse a ese. Para que no nos pille destruyendo el objeto. Anda, un cofre. No te des la vuelta, no te des la vuelta. Ahí, perfecto. Vale, pues ya está. Objetivo opcional completado. Cogemos este cofrecito de camino. Bien. ¡Mierda! Hostias. A ver. Dime que te puedo noquear. ¿Pero qué cojones haces con tu vida? ¿Lol? Vale. Bien, el cuchillo. Y hay que ir a la siguiente zona. Y a ver qué guardias hay. 2. Vale, esos son blighters. Vale, solo hay 2 guardias en esta zona. Vale, este no nos ve. Y tenemos que alguna entrada por aquí. Vale, no hay más guardias aquí. Genial. Vale, está mirando para ahí. Vamos a esperar a que se dé la vuelta y subimos por aquí. A ver si se da la vuelta. Bien, perfecto. Ahora. Y ese está detrás del muro. Vale. Rápido. Vale, sigue la ronda para allá. No nos va a ver. Muy bien, perfecto. Genial. Vale. Esconde el cuerpo. Ah, vale, el cadáver, hostia. Hubo un asesinato. Vale, pues vamos para ahí. Con cuidado ahora. Ahora. Recogemos. En cualquier sitio. 46 metros. Ahora sí que no nos pueden ver, ¿eh? Buf. ¿Y dónde lo escondo, loco?
Vale, ahí. Ahí, perfecto. Es que esta zona ya la limpié de guardias. Sí, no hay nadie. Venga, corre, corre, corre. Aquí no se mató a nadie. ¿Círculo? Sí. Perfecto. Habla con el jefe de policía. Muy bien. Pues ya está. No sé si ir por la atalaya. Va, ya iré. Vale. Subimos por aquí. Oh, podemos ir ahí directamente. Muy bien. Moveos. Traed las pruebas. ¡Ey! ¿En base a qué pruebas retenéis a este hombre? Pues en... ¿Sargento? Creo que al menos necesitáis un cuerpo. No hemos podido encontrar nada, inspector. La ha pifiado, sargento. Siempre igual. Me ha gustado. La verdad es la verdad. Pues nada, Nigel, nos debes 3 o 4. No sé cuántas nos debes ya. Anda. Una misión de Charles Dickens. Pero es tan stand, así que no la voy a hacer porque fijo que es bastante difícil ya para nuestro nivel. Vale, vamos a... Ya para terminar... ¡Oh! Selección contra natura. Ah, vale, para continuar con la investigación del jarabe. La muerte acecha al coronel. Vamos a hacer un... O sea, vamos a liberar esto y hacer un crimen terrorífico. Para acabar el gameplay, como el anterior. Me ha gustado... La verdad me ha gustado... Dejar para el final el crimen terrorífico. Podemos hacer uno al final de cada gameplay. Porque es simplemente ser un detective. No tienes que ser ningún nivel en especial. Así que aunque no tengamos descubierta la zona, podemos investigar igual. Y en caso de que haga falta una atalaya para revelar el mapa y tal, cogemos la atalaya un momentito. Mientras no nos tengamos que enfrentar a nadie, el nivel no afecta para nada. Podemos dejar así un crimen para el final de cada gameplay, la verdad, que es bastante interesante. Me gustan bastante. Bueno, vamos a cambiar a Jacob, que ya toca. ¡Estoy hartando de ti! ¡Ya! Dios, tengo que mejorar los puños, La Virgen. Cómo se nota, Que llevo unos puños de nivel 2. 2 horas ahí para matar a 2. Bueno, liberamos a estos niños y vamos a hacer los crímenes estos. Aunque para liberar niños la verdad prefería a Ivy, pero bueno.
Ya que llevamos todo el gameplay con Gibby, vamos a hacerlo con Jacob. ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, 1000. Nos quedan 10.000, perdón. Nos quedan 6.000 y ya... Nos quedan 6.000 y ya podremos hacer la última mejora de los beneficios. Y ya... Ya a partir de ahí ya empezaremos a mejorar armas, la banda y lo que de verdad merece la pena mejorar, ¿sabes? Porque esto en verdad no te ayuda en nada. ¡No me molestes más! Dios, cómo se ensaña. Muy bien. Vale, liberación de niños. Ah, hay una entrada ahí. Vamos a ver la zona primero. Vale, es que son todos de nivel 4 y tengo puños de nivel 2. O sea... No sé si... No sé si comprarme un momento los puños del nivel 5. Porque es que me van a reventar así, Vale. Muy bien. A ver, vamos a cargarnos al líder lo primero. A ver, si silbo atraeré a todos. O solo a ese. Vamos a ver. A ver si con un cuchillada en la cabeza matamos a ese. Y sería ideal. Vale, 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 no nos vio. Muy bien, perfecto. ¡Mierda, tío! Nos vio el líder. Pues nada, venga. Cargárselo rápido y pista. Uf. Vale, perfecto. No actives la alarma. ¿Alguno más se alteró? No. Bien, perfecto. Por cierto, ¿dónde coño está la alarma? Vale, ahí. Me gustaría desactivarla lo primero. A ver. Sí, matamos a ese. Bien, perfecto. Ahora todos se van a ver el cadáver ese y nosotros vamos a ir por detrás y destruir la alarma, ya para que poder completar el objetivo. Podría matarlo tirando eso, pero llamaría demasiado la atención, así que lo que voy a hacer es simplemente bajar, matarlo y desactivamos la alarma. Perfecto, objetivo opcional asegurado. Vale. Vale, por aquí. Se habrá escondido en su madriguera. Dime que no me ves. Mierda, me ve. Pues no. LOL. La hostia. Vale, bajamos. Y da igual que nos vean porque... Más, ya podemos llamar a los Rooks que nos ayuden. Que ya lo importante está hecho, que es desactivar la alarma. Más, voy a reclutar a este. Y a este. Para que nos ayuden. Joder, que no quiero... La hostia. Vale. Liberados. Perfecto. Y este. Vale, listo. Vengo a ayudar. Es mejor de lo que esperaba, señor. Buenas, chavales. Bien hecho. Perfecto, no actives la alarma. Ay, muy bien. Ay.
Vale. Y vamos a hacer los crímenes terroríficos para cerrar el gameplay. Aquí está. Que por cierto no hay ningún puto cofre aquí. Eso es dinamita. No, no hay ninguna. Si no saldría en el minimapa. A ver qué habilidad tenemos. 4. ¡Oh! ¡Oh! Venga. Esta es la habilidad más cheta del juego. Los ataques certeros de Jacob dejan moribundos a los enemigos mucho más rápidos. Básicamente es cualquier ataque que no tenga la defensa activa, o sea que no le tengas que romper la defensa, le hace muchísimo más daño. Es como tener un 100% de crítico con Jacob. Pega unas hostias que no es ni medio normales. Muy bien. Crimen terrorífico. A ver. La muerte acecha al coronel. Determina que Val alcanzó y mató al antiguo coronel. Pues ni puta idea, no me acuerdo, tío. La verdad es que creo que esto es como una mini DLC que se compraba o algo así. Y... Ahí está. Esto podría ser interesante. Este vecindario está bien. creo que no viene con el juego de por sí. Diría que la clave está en la geometría, la coordinación y la... Este niño lo odio, Diría muérete. que la clave está en la geometría, la coordinación y la naturaleza humana. Podría servir para horrores a un penique. Investíguelo, ¿quiere? Este solo quiere vender. El niño va de listo y de ayudarte y tal, y a mí lo que me hace es tocarme los huevos. En fin. Fábrica de munición. A ver, el coronel Presto ha sido asesinado de una bala. Hay que encontrar al asesino. Inspecciona el cuerpo del coronel. Vale, aquí está. A ver, inspeccionando. A ver, Luis Prescott. Muerto de un único balazo, que entra por el pecho y atraviesa el corazón y sale por la espalda. O sea, entra por delante. Buah, el que lo mató tenía una puntería de la hostia, Le apuntó directamente al corazón. De acuerdo. A ver, tenemos 7 pistas en esta zona y 2 sospechosos. Muy bien. Cuerpo, bala atravesando el pecho. A las 12 en punto. La bala vino por ahí. A ver. Inspeccionar. Fábrica de munición. Mancha de sangre. La salpicadura indica la dirección de la bala. Exacto. La bala vino desde ahí. Vale, reloj. Fábrica de munición. Hay una bala con forma hexagonal alojada justo debajo del 12. El reloj sigue funcionando. Debería volver a indagar más sobre esto. Ajá. Tenemos una bala. Esta bala alcanza a la víctima. También hay mucha suerte que le den el corazón y llegue al reloj, Fabricante de munición estandarte. Estandarte, 11º regimiento de infantería con la leyenda Costa de Oro, campaña de Ashanti. Vaya, se me olvidó preguntar algo. Ok, así que es un... O sea, sirvió en el ejército el coronel. Muy bien. Cajas de dinamita. Las cajas de munición vacía claramente identificadas como municiones Prescott, número 408. No sé qué coño tiene que ver esto con... Cajas vacías, o sea... Se supone que... Se supone que la dinamita la han llevado a algún lado, la han cogido o que han pedido envíos de eso. Muy bien, vamos a hablar con Prescott, nuestro amigo, el policía que se disfraza. O sea, con Aberline, hostia. Prescott es el que se murió. Vale, Por tiroteo. lo que he averiguado, Prescott recibió el disparo justo a las 12 del mediodía. Al parecer colocaron aquí el reloj mientras hacían reparaciones. Aún funciona, por lo que veo.
Cuando el coronel Prescott abandonó el ejército, usó sus contactos para abrir una fábrica de munición. Quería que los hombres que habían servido con él tuvieran un trabajo tras dejar el ejército. Ok, así que... De acuerdo, los que trabajan en la fábrica de él sirvieron en el ejército con él. Todos son militares. De acuerdo, o sea, todos pueden tener una puntería de la hostia. Vale, otra pista. A ver... ¿Qué es esto? Pluma blanca. ¿Será de Prescott? Debería No sé. volver a indagar más sobre esto. Anda, le puedo preguntar sobre la pluma a Frederick. A ver, ¿qué nos cuentas? Los jóvenes de esta calle estaban jugueteando con una pistola que habían encontrado. Una bala debió de atravesar la valla de madera y llegó directa al pecho del señor Prescott. Una tragedia para todos. No creo que fuera eso. Nunca es lo primero que se te ocurre. Vale, las cajas que ya la hemos visto. Y según esto nos queda una pista aquí. Reloj. ¡Eh! Agujero, hecho por una bala hexagonal. El agujero tiene sangre. Esta es la bala que lo mató. No el de las 12 en punto. Ok, y viene desde arriba. Esta es la bala que lo mató de verdad. Porque esta no tiene sangre y es así. Las dos tienen puntas hexagonales, con lo cual es del mismo calibre. Yo creo que utilizaron a los niños para... Los niños que están jugando con las pistolas para hacer pasar... O sea, para... ¿Cómo se dice? Joder. Utilizaron a los el asesino utilizó a los niños para que pareciera un accidente. Era un buen hombre. Me enorgullece haber servido al mando del coronel Prescott en la 11ª de Infantería en la Costa de Oro de África. Ok, lo dicho, este es uno de sus empleados. Me A ver, hubo un dirigía hacia tiroteo. aquí cuando oí 2 disparos, justo al dar las 12 del mediodía. Exacto. ¿Un agujero de bala en el reloj? Eso es nuevo. Puede que ya estuviera ahí cuando llegué al mediodía. O quizá fue el segundo disparo que oí. Prescott lo desplegó en recuerdo de la época en la que lideró una incursión al río Pra para flanquear a los guerreros Asanti. Las cosas se torcieron aquel día. Fue horrible. Perdimos a varios camaradas. Prescott quería recordarlos. Pudo ser que le muriera a alguien en ese tiroteo al asesino. A ver, Me dijo dirigía que... hacia aquí cuando oí 2 disparos, Dos. justo al dar las 12 del mediodía. Justo. ¿Un Y aquí agujero dice... de bala en el reloj? Eso es nuevo. Puede que ya estuviera ahí cuando llegué al mediodía. O quizá fue el segundo disparo que oí. Si es verdad, no hubo 2 disparos, hubo 3. Y el del reloj es el primer disparo de todos. Él dice, oí 2 disparos cuando llegué. Y después dice eso. Bueno, vamos a investigar más. Patio. Tenemos el patio y de momento nada más. Oh. Un gran charco de cerveza. Se observan más charcos por la calle. Ok, por aquí. Bueno, antes de ir por ahí vamos a investigar el patio. Indica que la bala salió del patio. Vale, estos deben ser los niños que estaban jugando con las pistolas. Con la pistola que encontraron. A ver. Patio, marca. El lugar desde que el niño disparaba a la diana. Vale, están jugando aquí. Hostia, macho. Joder. En serio, no te has apuntado ahí. Recto. Vale. Fabricada por los huérfanos. Vale, esto es la diana. Hostia puta. Agujero de la bala circular. Niño. Si fueran los niños... O sea, el agujero de la bala es circular, pone ahí. Si hubieran sido los niños... Exactamente, hubo una tercera bala. Los niños... Aquí. Impacto.
Esta bala es circular. Entonces esta es imposible que fuera. Y esta es la manchada de sangre. Esta es la bala buena. Y esta fue antes de que llegara el hombre este. O sea, la bala que de verdad es la que es la que es hexagonal y tiene una mancha de sangre. Esta. Los niños no fueron. Confirmado. Joder. De acuerdo. A ver. Vamos a hablar con el huérfano. Oh, ¿qué es esto? Niño, vale. ¿Qué pone ahí? Tirador. Vale. ¿Qué pasa, señor? Nos ¿Hubo un poníamos tiroteo? aquí en esta marca y disparábamos al blanco. Iba a disparar cuando escuché un gran estallido. Me pilló por sorpresa y no di en el blanco. Yo no maté a ese hombre. No soy un asesino. Encontramos un revólver bajo la ventana del almacén de madera. No sé de dónde salió. Lo pusieron ahí a propósito para usaros. Vamos a ver. Vale. Dijo que hubo un gran estallido en el momento que pasó todo. Así que seguramente eso tenga que ver con las cajas de dinamita vacías que hay. A ver. Marca de impacto. Parece que ha caído aquí quizás un objeto pequeño pesado. Quizás un revólver. Este es el sitio donde encontraron el revólver los niños. ¿Y dónde cayó? ¿Desde aquí? Desde aquí, sí. A ver qué hay aquí. Armas. Ático, fusil Winsworth. Primer fusil de tirador. El primer fusil de tirador. Posee una precisión increíble. Este en concreto huele como si hubiese sido disparado en las últimas horas. Además, lleva una insignia de regimiento grabada en la culata. 11º regimiento de infantería, Costa de Oro. Vaya, se me olvidó preguntar algo. Y está aquí en una habitación a la cual está como escondida. Varias armas, tal. De acuerdo. Puedes llegar a la... Solo puedes llegar subiendo por la pared, ¿no? Sí, por aquí no puedes salir. Muy bien. Pues vamos. Vale. A ver. De acuerdo. Aquí hay un hombre. Curtis, propietario de la tienda. Nos gustaba insultarnos mutuamente. Yo era teniente y él era mi superior en África. Me fascinaba el ejército. Todo el mundo te respeta cuando llevas uniforme. En fin, todas las mañanas cuando llegábamos, nos retábamos y gastábamos bromas. Ático. Es tuyo. Sí, Prescott estaba al frente de una misión de flanqueo que fracasó. Hubo muchas bajas. Muchos lo achacaron a la cobardía del coronel, pero fue mala suerte. Al final, Prescott renunció al cargo. Para resarcirse, nos ofreció trabajo en su fábrica cuando abandonamos el ejército. Ok. Sí, Ático. vendo pistolas y fusiles robados. Es todo clandestino, para el mercado negro. Lo dice así, ¿sabes? Esto es lo que yo... Sí, Prescott estaba al frente de una Sí, misión esto de es lo que le flanqueo que pregunté. fracasó. Interrogar... Vale, Fui yo quien tiroteo. hizo ese disparo. A primera hora de la mañana, Prescott me retó a que le diese al 12 desde mi ático. Fallé por poco, nadie lo vio, era muy temprano. No fallaste. Espera. Fui ¿Qué yo me quien dijo? hizo ese disparo. A primera hora de la mañana, Prescott me retó a que le diese al 12 desde mi ático. Fallé por poco, nadie lo vio, era muy temprano. Exactamente, este es el primer disparo que dijo que se oyó antes de que llegara. Que dijo el otro... puede que ya estuviera aquí antes de que llegara. Exactamente. Fallé por poco, no fallaste, le dije. Lo traje de África. Fui francotirador en la guerra contra los Ashanti. Exactamente. Lo usé esta mañana para el reto de Prescott. Es el único Whitworth que tenemos. Jamás lo vendería. Este es el principal sospechoso. Este es el principal sospechoso que tengo. Este. Le debió pasar algo en la guerra. Es el único que podría atinar. Es un francotirador y fue él quien tiró la pistola.
De todas maneras, vamos a seguir ahora las manchas, porque dijo que el niño que hubo una explosión. Para confirmarlo todo. Por aquí, rastro de cerveza, ¿no? Sí, de cerveza. Vale, justamente debió haber una explosión, no sé. Vale, por aquí. Vale, ahí. Aquí. Y nos lleva aquí. Vale, nueva zona. Depósito de barriles. 4 pistas. Bueno, vamos a hablar con el señor antes de buscar las pistas. Lo Prescott. veía todas las mañanas al pasar. Parecía un buen tipo. Vale, este no lo conocías ajeno. Perdimos todo un barril de cerveza, maldita sea. Oí 2 disparos muy fuertes, pero no le di más importancia. Luego encontré un agujero de bala en el barril. Imagínese. Samuel quizás sepa más. Está ahí detrás, tirando la basura al río. Pobre. Apareció por aquí hace unos años. Estaba mal, tenía no sé qué enfermedad. Va en el asiento de atrás cuando hago entregas. Es un buen trabajador, muy constante. O sea, una de las balas... Lo veía todas las mañanas No, al esto pasar. no. Perdimos todo un barril de cerveza, maldita sea. Oí 2 disparos muy fuertes, pero no le di más importancia. Luego encontré un agujero de bala en el barril. Imagínese. Samuel quizás sepa más. Está ahí detrás, tirando la basura al río. Aquí fue el disparo de los niños. El disparo de los niños paró en el barril. 2 disparos. Y tenía un agujero el barril. Tiene un agujero hexagonal. Si tiene un agujero hexagonal es el de los niños. Hay un agujero circular. ¡Ay, no! Perdón. Los niños tenían el circular. El hexagonal era el de la apuesta, que se hizo antes, mucho antes, que no tiene que ver. Y el que se hizo con el que mataron. Circular, exactamente. El disparo de los niños fue aquí. Hay un agujero circular en una de las duelas. Dentro de él, una bala, su calibre coincide con el del revólver del huérfano. Exactamente. El disparo de los niños paró en este barril. Justamente pasaban estos por delante cuando pasó. Aunque también podría ser que lo hubiesen matado desde el carro de cerveza. A ver, ya sería muy rebuscado, pero de momento mi principal sospechoso es el que lleva el fusil de francotirador y este señor, que dice que está enfermo desde la guerra. La solapa lleva la insignia del 11º de Regimiento de Infantería, exactamente. Este hombre es de la guerra también, el que iba atrás, que está enfermo. Un ganso blanco muerto, medio desplumado. ¿Ganso? What the fuck? Un ganso muerto. A ver. Depósito de barriles. Tratamiento para tripanosomiasis, una enfermedad transmitida por las moscas testé en África. Debería volver y averiguar más información. Debe ser la enfermedad que tiene este hombre. Y esta es la medicina. ¿Y qué coño hace ese pato medio muerto, What the fuck? No entiendo nada. No, me acabo de liar con el pato, tío. Espera, a ver. El pato. Ganso. Se oyeron 2 disparos. Uno de los niños y otro del asesino. ¿Realmente el del rifle fue quien disparó? ¿O no? Yo solo reparto la cerveza. No presto atención a la gente con la que me cruzo. Mentira número Había un 1. agujero en el barril. No tengo ninguna explicación. Eso sí que es verdad. Es para una enfermedad que cogí hace tiempo. No me acuerdo cómo se llama. Me la acabas de liar, loco. Muchísimo. Me la acabas de liar, pero parda. La pregunta es, ¿el francotirador del ático disparó o no disparó? Estaba caliente, pero podía ser del disparo que se hizo a la mañana, no a las 12.
O sea, el que se hizo antes cuando hicieron la apuesta. Y luego hay un pato. Puede ser que le diera al pato. Ganso muerto medio desplumado. A ver, vamos a volver a la zona. ¡Ah! Encontráramos una pluma blanca. Encontramos una pluma en el escenario del crimen. Debe ser del pato. Pero no lo entiendo. Si había 2 disparos. La pregunta es, el segundo disparo, que es el que lo mató, salió desde detrás de la furgoneta, o sea, desde detrás del camión, ¿o no? ¿Qué cojones? Ah, me pareció ver algo dorado ahí. Exactamente, este es el pato, loco. La pluma del pato muerto está aquí. Pluma. Pluma blanca. Debería volver a indagar más sobre esto. Y ahora dice otra vez. Debería volver a indagar más sobre esto. Pero es que ya no me deja hablar más. ¿Verdad? No. No, ya no me deja preguntarles más cosas. Vamos a ver. Recapitulemos. A ver. Base de datos. Enciclopedia. No. No. Registro de progreso. Crímenes terroríficos. Vale. De acuerdo. Vale, encontramos en la fábrica de munición la pluma. Agujero tiene sangre. El agujero tiene sangre. Diana. Vale, los niños no fueron. Ático, fusil Huicho. Tiene la... Este dispara balas hexagonales. Depósitos de barriles. Tratamiento de trípanos, ¿eh? Su calibre coincide con el revólver del huérfano. 11º regimiento. Vale, según esto... Según esto solo hay... Se disparó desde aquí. Podía estar ahí perfecto. Para disparar, a ver. Desde aquí arriba, sí. Lo mató esta bala. Es que no me coincide. Aquí la bala circular paró en el barril. ¿Y cómo sigue la bala? Si paró en el barril, no tiene sentido que siga. Y mató al pato. Sin impacto. ¡Ah, amigo! El pato no me coincide, pero... En principio el niño no fue. Esto fue a las 12 del mediodía. Fue a la mañana que hicieron una apuesta. Y la bala que de verdad lo tenía era este. No puedes tener venganza con el coronel por pillar una enfermedad. Pero sin embargo este sí. Este sí que puede ser que haya algo que no nos haya contado. Voy a acusar a este. Porque es el francotirador que tiene experiencia. Si no es este, es el otro. O sea, es que no sé. ¿Yo? No pude haberle disparado desde el ático con ese ángulo. Disparé al reloj. Lo dicho, era el chaval de la enfermedad. Lo mató desde... Lo mató desde la parte de atrás del disparo. O sea, de... Lo que pasa es que no encuentro el arma del crimen. Aquí paró la bala. En un barril. No llegó a ir. Y hay...
Cajas de munición. Municiones Prescott. El tipo dice que no conoce nada. Es el único que nos mintió, la verdad. Tiene que ser ese, a huevos. O sea, si no era este, era ese. Aunque hay algo que se me escapa. Por ejemplo, el arma del crimen. El arma del crimen con la que él disparó no aparece. No sé dónde está. Este también era de la guerra. Toma la medicina contra su enfermedad. Samuel, repartidor. Es este. Bolsa, regimiento. Solapa. Vale. ¿Y el pato, tío? Que no lo entiendo, lo del pato, pero bueno. Ya nos lo explicarán ahora. No lo acabé de entender, pero creo que eres tú. Por culpa de su cobardía en África, Sí, mis es mejores este. amigos murieron. Tendría que haber muerto fusilado. Fue este. Aunque no entiendo muy bien cómo lo hizo. Investigación. Es un milagro que hubiese supervivientes con todas esas balas por los aires. Vamos a ver. La muerte acecha al coronel. Un tirador del ejército ve morir a sus amigos en una maniobra militar chapucera y jura venganza. Afectado por una enfermedad tropical contraída en la Costa de Oro, el soldado Samuel Fry pasó años planeando cómo vengarse de Louis Prescott, el coronel, cuya cobardía supuso la muerte de sus compañeros. Amedrentó a Prescott con una simbólica pluma blanca. Al llegar el mediodía, consumó su venganza. Ese día volaron muchas balas. Una disparada desde el ático de la tienda, que se alojó en el reloj de la fábrica. Exactamente, el primero. Otra disparada desde un revólver encontrado por unos niños. Acabó en un barril. La bala disparada por Samuel, este desde el carro, alcanzó a Prescott en el corazón. Henry Raymond. ¡Coño! Ya decía yo que no había sitio. O sea, la bala no es que fuera desde ahí arriba. Es que la bala no empezaba ahí arriba. La bala empezaba en donde pasaba desde la parte de atrás del carro. Tiró una dinamita para cubrir el disparo y los de delante que no oyeran que disparó y lo mató. Es la única explicación que se me ocurre, la verdad. No sé, me la cagué un poco señalando al otro. Es que dice, soy francotirador del ejército tal y se hace el buen niño. Ya pensé que era el malo, tío. No sé. Bueno. Fuera de cámara conquistaré software entero y a ver si acabo de conseguir el punto este que nos falta. Aquí, que nos falta solamente 4000 de oro. Bueno, de oro, joder con el WoW. No sé qué dinero usan los ingleses ahora mismo. Y bueno, ya está. Una vez conseguido esto, pues ya nos pondremos a mejorar la banda, equipar a Jacob y a Ivy, todo eso. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.